En este video se revisarán los conceptos con el formato de datos, IFC y su relación con la metodología BIM, la interoperabilidad entre aplicaciones y su estructura. La interoperabilidad es la capacidad de transmitir datos e información entre aplicaciones para colaborar en el trabajo. La interoperabilidad, como mínimo, debe poder eliminar la necesidad de copiar manualmente los datos ya generados en otra aplicación. En BIM, es necesario representar múltiples tipos de la geometría y también las relaciones, atributos y propiedades para diferentes comportamientos. El modelo, si bien integrado, debe llevar mucha más información que hacerlo con archivos CAD. De manera más general, un problema que crece fuera de la interoperabilidad es la necesidad de gestionar las múltiples representaciones de un proyecto a nivel de plataforma y herramientas. La necesidad no es simplemente traducir un modelo arquitectónico a otro formato, sino modificar o ampliar la información del modelo de manera que represente el diseño de diferentes usos. La interoperabilidad es la capacidad de diversos sistemas y organizaciones para trabajar juntos, sin problemas, sin pérdida de datos y sin un esfuerzo especial. La interoperabilidad puede referirse a sistemas, procesos, formatos de archivo, etc. Interoperabilidad no es sinónimo de apertura. Por ejemplo, los formatos de archivo pueden ser interoperables propietaria cerrada, RVT, por ejemplo, propietaria abierta, por ejemplo, DWF, y no propietaria, IFC. En lo que respecta al software, el término interoperabilidad se utiliza para describir la capacidad de diferentes programas para el intercambio de datos a través de un conjunto común de formatos de intercambio, para leer y escribir los mismos formatos de archivo, y para utilizar los mismos protocolos. Cuando un vendedor se ve obligado a adaptar su sistema a un sistema dominante que no está basado en estándares abiertos, no es interoperabilidad, pero solo compatibilidad. Los plugins BIM es la forma más común para proporcionar una solución de este tipo de compatibilidad. El IFC es un formato de datos que tiene como finalidad permitir el intercambio de un modelo informativo sin la pérdida o la distorsión de datos o informaciones. A continuación, se definirán características, ventajas y relaciones del formato IFC con el BIM. El IFC es un particular formato de datos que permite el intercambio de un modelo informativo sin pérdida o distorsión de datos o informaciones. Se trata de un formato abierto, neutro, no controlado por los productores de software, nacido para facilitar la interoperabilidad entre varios operadores. El IFC ha sido pensado para elaborar todas las informaciones del edificio a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el anteproyecto hasta la ejecución y su mantenimiento, pasando por las distintas fases de diseño y planificación. El formato IFC es la herramienta principal para la realización del OpenBIM, que representa un método universal para la colaboración en el diseño y construcción de los edificios basados sobre estándar y flujos de trabajo abiertos. La arquitectura IFC basa su propia estructura sobre semántica, relaciones y propiedades. Los elementos y la estructura del IFC están pensados para describir los componentes de los edificios, como por ejemplo las instalaciones, espacios, zonas, mobiliario, elementos estructurales, incluyendo las propiedades específicas de cada objeto. Forma, costos, necesidad de mantenimiento, posición, prestación energética, conexión con otros objetos, seguridad y características físicas y mecánicas. Todos estos datos están generalmente codificados con uno de los tres formatos disponibles. .ifc, formato de archivo predefinido basado sobre el estándar ISO-STEP. .ifc, XML, codificación basada sobre el lenguaje XML. .ifc, zip, archivo comprimido de uno de estos formatos, que pueden contener también material adjunto como PDF o imágenes. La principal ventaja ofrecida por el formato IFC es la posibilidad de colaboración entre las varias figuras involucradas en el proceso de construcción, permitiendo el intercambio de información a través de un formato estándar. Esto lleva a una calidad mayor, a una disminución de los errores, una reducción de los costos y a un ahorro de tiempo con coherencia de datos e informaciones durante todo el proceso de ejecución y de mantenimiento. OpenBIM es un enfoque universal al diseño colaborativo, realización y operativa de los edificios basado en flujos de trabajo y estándares abiertos.
OpenBIM es una iniciativa de varios vendedores de software que utilizan el sistema abierto de Building Smart. Es un enfoque moderno de la colaboración interdisciplinaria entre todos los miembros de la industria y IBC. La comunidad OpenBIM da la bienvenida a todos los proveedores de software, prácticas y IBC, diseñadores, ingenieros, constructores, así como a los propietarios de edificios. ¿Qué es Building Smart? Es una organización privada sin fines de lucro que se centra en la estandarización de los procesos, flujos de trabajo y los procedimientos para BIM. Building Smart International, organización internacional sin fines de lucro, abierta e independiente. La asociación está estructurada en capítulos nacionales, que representan estados o grupos de estados, y reúne a profesionistas, empresarios, propietarios y diagonal o administradores, fabricantes de software y de materiales para la construcción, agencias gubernamentales, organizaciones de investigación, etc. Su misión es influir en el desarrollo de la economía de la industria de la construcción a través de la creación y difusión de estándares abiertos y comunes que faciliten el intercambio de datos sobre la construcción entre los distintos operadores. Promotor del estándar IFC. IDM. Information Delivery Manual, desarrollado por Building Smart International, es una metodología para definir los procesos y los flujos de información relacionados durante todo el ciclo de vida de un edificio. IFC. Industry Foundation Classes. Modelo estructurado de datos, publicado por Building Smart International, Object Oriented, abierto, público e independiente de cualquier fabricante de software. Transpuesto en la norma ISO 16739, es el formato más común para el intercambio de datos entre aplicaciones BIM. IFD. International Framework for Dictionaries, desarrollado por Building Smart International, es un diccionario internacional cuyo propósito es aclarar de forma única las definiciones y los significados de entidades, productos y procesos en la industria de la construcción. MVD. Model View Definition, desarrollado por Building Smart International y sujeto a certificación internacional emitida por la misma, el modelo de vista define un subconjunto del formato IFC que debe ser implementado en el software para cumplir con los requisitos de intercambio de datos de un proceso o actividad. Descrito también en el Manual para el Intercambio de Información, IDM. Concepto modelo de referencia. Modelo federado o Federated Model, se compone por la adición de varios modelos de distintas disciplinas, siendo necesario trabajar independientemente en cada uno para que se produzcan los cambios en el modelo federado. BCF. Formato de colaboración BIM, es un formato de archivo estructurado adecuado para el seguimiento de problemas con un modelo de información de construcción. BCF está diseñado principalmente para definir vistas de un modelo de construcción e información asociada sobre colisiones y errores relacionados con objetos específicos en la vista. El formato de archivo permite a los usuarios de diferentes software BIM o diferentes disciplinas colaborar en problemas con el proyecto. El formato fue desarrollado por Tekle y Solibri y luego adoptado como estándar por Building Smart. La mayoría de las principales plataformas de modelado BIM admiten cierta integración con este formato, generalmente a través de complementos proporcionados por el proveedor del servidor BCF. IFC es la base para la interoperabilidad. Su uso no es aleatorio, sino por el contrario, es consensuado y estructurado. El estándar contiene requerimientos de forma y fondo específicos aplicables para la generación de modelos BIM, en donde el principal objetivo es la información contenida en las entidades y modelos según el uso, etapa y especialidad requerida.